En la historia anterior salen unos pajarillos que para mucha gente son grimosos. Y de hecho me tienen dicho, ¡ay, qué grima! Yo sería incapaz de tocar eso. Que tocaste cosas peores seguramente. Para mí lo grimoso es gente que me dice, me encontré un pajarillo tirado en el suelo y allí se quedó a su suerte. Me daba asco cogerlo. O se aferran mínimamente a decir, no, es parte de la naturaleza, de la cadena trófica. No, os voy a explicar una cosa. La cadena trófica es, si aquí donde estoy ahora mismo, ¡cállate! Debajo de un árbol de estos que hay un pajarillo, viene una mamazorro, se lo coge, se lo lleva a los zorritos y se lo come. Que un pajarillo anide en una antena parabólica o anide en una cañería de un edificio, eso no es parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque le ganamos terreno a las zonas boscosas y es en parte culpa nuestra que animales se estén adaptando ahí, como la sobrepoblación de gatos. Resumiendo, te encuentras un pajarillo, lo que tienes que hacer es sacar una foto, después de cogerlo, mirar en el Google Lens lo que es, y ya te va a salir qué especie es, lo que come, tutoriales en YouTube para cuidarlo. Y no te cuesta nada encargarte de un pajarillo unos días, luego liberarlo. Para él es su única vida y para ti va a suponer un mínimo esfuerzo. Así que un poco más de corazón, un poco más de compasión con los animales, que ya bastante hacemos urbanizando todas las zonas boscosas, cuantas hay, ganándole terreno a la naturaleza, que se tengan que adaptar a nosotros. Por lo menos echar una mano a un bebé si cae, no mucho más,